Llegamos, Thor. Hola, qué gusto verlos a todos. Ya están todos, Thor. Qué gusto tenerlos por acá. Estamos a punto de empezar una clase más de escuela dominical. Pero antes les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración para iniciar. Y decimos así: amado Padre, cuántas gracias te damos por este día que nos permitiste abrir los ojos. Te pido que nos ayudes, nos ilumines en esta clase y nos muestres lo que tú quieres que aprendamos. Primeramente, a reconocer y aprender tu palabra para poder resistir a todo tipo de tentación. Todo esto, Padre, te lo agradezco y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues, ¡comenzamos! ¡Vamos, acompáñenos! Dios nos dejó un tesoro poderoso para enseñarnos toda su verdad. Y aunque pasen los años, nunca cambia. La Biblia es ese libro sin igual. Una lámpara en mi caminar, es la espada que me defenderá. Gran tesoro en sus letras hay, es la Santa Biblia, un libro especial. Libros en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. El plan divino de principio a fin y lo que Dios quiere de ti, de mí. Cada historia me lleva a la cruz, me muestra a Jesús, su gloriosa luz. El más grande amor que conocí, Dios envía a su Hijo a morir por mí. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que no obedecieron las palabras de Dios y tuvieron malos resultados, pero también encontramos ejemplos de personas que sí obedecieron a las palabras de Dios y tuvieron buenas consecuencias. Hicieron la voluntad de Dios y les fue bien, porque al hacer la voluntad de Dios nos trae paz a nuestro corazón. El rey David decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Lo puedes encontrar en la Biblia en Salmo 48. La clase pasada mencionamos que cuando recibimos alguna cosa, por ejemplo, una bicicleta, ¿lo recuerdas? Una bicicleta que necesitamos armar, también recibimos un manual de instrucciones en el cual nos dice cómo armarla, porque a la hora de hacerlo pueden surgir fallas. Incluso en el manual nos indica a qué lugar llevar la bicicleta si se nos descompone. Esto me recuerda a tu vida y a la mía. De igual manera, nosotros tenemos un Creador y también tenemos un manual de instrucciones, el cual debemos de seguir para vivir. Nadie te conoce mejor que tu Creador. Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó, y cada día nos salen fallas, nos equivocamos, o a veces tomamos caminos que no sabemos a dónde nos dirigen. Por eso necesitamos nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia. Por eso hoy te quiero invitar a que acudas a Dios. No importa la situación que estés pasando, preséntate ante Él por medio de la oración y toma tu Biblia, que es nuestro manual de instrucciones, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te apoye, te ayude a hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nuestro versículo nos enseña acerca del instructivo de Dios. ¿Recuerdas qué versículo era? Muy bien, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura quiere decir que completamente Dios inspiró a cada uno de los hombres que escogió para que escribieran sus mensajes. Escogió aproximadamente 40 hombres y guiándoles cuidadosamente por medio del Espíritu Santo para que no cometieran ningún error. Toda la Biblia es útil, es valiosa, nos enseña los principios y las reglas para la vida, te redarguye. Leyendo la palabra de Dios, Él te mostrará cuando hayas hecho algo mal y te corregirá indicándote lo correcto para que tú lo hagas, porque quiere que Dios pienses, digas y hagas lo correcto, que hagas lo que a Dios le agrada. Vamos a decirlo juntos. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Ahora lo vamos a decir tocando nuestra nariz y nuestra oreja. 1, 2, 3. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Ahora lo vamos a decir con las manos en la cintura, hombros y nuestras manos arriba. ¿Listos? 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. La semana pasada aprendimos que Dios nos dejó un libro maravilloso. ¿Te acuerdas qué libro es ese? Sí, la Biblia. Dios ahí en ese libro nos da instrucciones de cómo quiere que vivamos claramente nuestras vidas. Y ahí nos puso un ejemplo que no sé si te acuerdes, te lo recuerdo, es el ejemplo de su Hijo, el Señor Jesús. Que Dios en su instructivo dice: miren a Jesús, sigan a Jesús, hablen como Él habló, amen como Él amó, sean como Él. Pero no es fácil ser como Jesús. ¿Recuerdas cómo puedes lograr todo esto? Exacto, si tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador del pecado, su Espíritu Santo te ayudará a hacer siempre lo correcto. Vamos a recordar un ejemplo en la vida de Jesús, y este ejemplo se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús, acuérdate que Él se deleitaba mucho, o sea, disfrutaba mucho de la palabra de Dios. Y bueno, ahora recordemos la clase. Este es el ejemplo de Jesús, el Hijo especial que Dios había dado a José y a María. Jesús había crecido hasta convertirse en un niño de 12 años. María y José iban cada año a Jerusalén. Allí en Jerusalén adoraban a Dios, y ahí había una fiesta muy especial para los judíos, que era la Pascua, en la cual los judíos le agradecían a Dios por haberlos librado de la esclavitud que había en Egipto. Todos, la familia de Jesús, iban desde Nazaret hasta Jerusalén para celebrar juntos la Pascua. ¿Y sabes algo? Jesús también se divertía jugando con otros niños, disfrutaba viendo el paisaje mientras iba en el viaje, disfrutaba mucho ir al templo, disfrutaba ver la celebración que había. Entonces, Jesús se la estaba pasando muy bien, que ya era tiempo de regresar a casa. Pero ya había pasado un día que se estaban regresando María y José y todas las personas que habían llegado, y ya era de noche y se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Entonces decidieron regresar a buscarlo rápidamente. Rápidamente, al tercer día, regresaron a Jerusalén. ¿Y qué crees que pasó? Encontraron a Jesús
platicando y aprendiendo de la palabra de Dios con los maestros del templo. Él no estaba jugando y no estaba haciendo cosas malas en la ausencia de sus padres. También dice la Biblia que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Sus papás al fin lo encontraron en el templo. María, su mamá, se acercó y le dijo: ¿por qué nos haces esto? Te hemos estado buscando y estábamos tristes. Jesús respondió: ¿por qué me buscan? ¿No se imaginan que yo estaría aquí estudiando acerca de Dios, mi Padre? En este ejemplo, Dios nos dice que la Biblia fue muy importante en la vida de Jesús desde que él era niño. Más que todas las cosas, Jesús quería agradar a Dios. Este ejemplo nos enseña que Dios quiere que le agrademos. ¿Recuerdan el ejemplo que nos da el Señor Jesús en el desierto? Bien, se fue a preparar para contarle a toda la gente acerca del plan de Dios para sus vidas. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, que es el número 3. El primero es Mateo, el segundo es Marcos y el tercero es Lucas. En el capítulo 4, versículos del 1 al 13. ¿Me acompañan a leerlo? Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Ahí estuvo 40 días, no comió nada. En aquellos días pues tuvo muchísima hambre y fue tentado por el diablo. En el versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó al diablo a un alto monte, y ahí le mostró por un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí se me ha entregado, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adoraréis, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y te guardará, y en las manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás a Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado con todas estas tentaciones, se apartó de él por un momento, solo por un momento. Nosotros también nos enfrentamos a tentaciones todo el tiempo. ¿Sabes cuáles son algunas de ellas? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tu mamá hace un rico postre o un rico pastel para después de la comida y tú llegas y te lo quieres comer en ese momento, ella te dice: después de la comida no lo vamos a comer. Pero tú tienes mucha hambre y quieres comértelo en ese momento. ¿Qué haces? ¿Obedeces a tu mamá? Satanás quiere que desobedezcas. Recuerda, el Señor Jesús también estaba hambriento. Él por 40 días no comió nada ni bebió agua. Pero la palabra de Dios fue lo que utilizó para no dejarse engañar y vencer la tentación de Satanás. Esta instrucción viene muchos años atrás, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, segunda parte. ¿Me acompañas a leerlo? Dice así: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor Jesús sabía que agradar a Dios era más importante que comer. Tú demostrarás que eres como el Señor Jesús si obedeces a tu mami. Por eso es muy importante para ti leer, conocer y memorizar la palabra, para que triunfes sobre las tentaciones, como lo hizo el Señor Jesucristo. Y recuerda, al Señor tu Dios solo adorarás. Recordemos también que cuando Jesús estuvo en la tierra mostró bondad a toda la gente, ayudó a los paralíticos y los hizo caminar, dio vista a los ciegos, alimentó a los necesitados, perdonó a la gente que se le acercaba pidiéndole perdón, enseñó a amar a los que odiaban a otras personas, sanó endemoniados, sanó leprosos y también ayudó a hombres ricos y a viudas pobres, y convivía también con los niños. Abre tu Biblia en el Nuevo Testamento,
Ya ven que está el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros vamos a leer el libro de Juan. En el capítulo 9, los versículos 1 al 12. Ahí está nuestra historia. Versículo del 1 al 12. Y dice que al pasar Jesús vio un ciego de nacimiento, tuvo misericordia de él. Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El ciego obedeció la instrucción de Jesús y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y los que antes habían estado con él quedaron asombrados. Todos querían saber cómo había recibido él la vista. Aquel hombre que había sido ciego, cuando supo que Jesús era el Hijo de Dios, creyó en él y le adoró, mostrando lo agradecido que estaba con Dios. Este ejemplo de vida nos muestra cómo debemos ser con las personas. Jesús no se fijó si era rico o pobre, si llevaba ropas nuevas o ropas viejas, sin embargo lo sanó. Nosotros debemos aprender a ser como Jesús, siendo amables, viendo la necesidad de otros, y si podemos ayudar, debemos hacerlo. ¿En qué piensan cuando ven un corazón? La mayoría de nosotros probablemente diríamos que cuando vemos un corazón, pensamos en amor. ¿Y tú? ¿A quién amas? ¿Amas a tus padres? Tal vez amas a tu hermano o a tu hermana. ¿Qué de tu mejor amigo? ¿Amas a tu maestro o maestra? Es fácil amar a esas personas porque ellos nos aman también. Pero hay algunos niños o niñas que se portan mal contigo. Tal vez ha habido alguno que haya dicho algo de ti que no es cierto. ¿Los amas? Y es que, ¿cómo podemos amar a las personas que se portan mal con nosotros? ¿Que nos tratan mal y dicen cosas feas? Estas personas, por su pecado, son como una lija, rasposas al tocarlas. En cambio, cuando decides hacer las cosas como Dios le agradan, cambias. Y piensa en el terciopelo. ¿Cómo es? Es suave y rico al tocarlo. Dios nos puede cambiar de personas difíciles a personas bondadosas. Y quizás cuando tú hagas las cosas que a Dios le gustan, descubras que puedes llevarte bien con esas personas y hasta puedan ser buenos amigos. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? La semana pasada vimos cómo Jesús nos da un ejemplo de cómo Él amó a sus enemigos. Cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní, los soldados vinieron a arrestarlo sin ninguna razón. No peleó ni pidió a Dios que los lastimara. Él podría haber dicho cosas malas a quienes lo trataron tan mal, pero no lo hizo. En vez de esto, el Señor Jesús oró por aquellos que lo estaban lastimando. La Biblia dice en Lucas 23:34a: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aun cuando los soldados le escupieron y lo golpearon, los amó. Y aun cuando estaba en la cruz, Jesús le pidió a Dios que los perdonara. ¿Pueden creerlo? Aún después de todo el dolor y el sufrimiento que él sufrió, todavía amaba a los que lo lastimaron. Jesús nos ama también. ¿Recuerdas las dos razones por las que Jesús oró así en vez de defenderse? La primera, él sabía que estaba tomando nuestro castigo en lugar de nosotros. El Hijo de Dios era perfecto, sin un solo pecado. Nosotros somos quienes hemos hecho lo malo. Nos apartamos del camino de Dios y debemos ser castigados. La segunda razón fue porque los amaba y nos ama, y estaba dispuesto a morir por nuestros pecados. Dios tomó tu pecado, el mío y el de todo el mundo,
y lo puso en Jesús. Este ejemplo nos muestra que Dios quiere perdonar nuestros pecados y darnos su justicia. Si tú ya eres hijo de Dios y recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, Dios ya no te ve como pecador. Él ve solo a su Hijo Jesús, el único bueno viviendo en tu corazón. Debemos amar a nuestros enemigos y debemos orar por ellos. Aunque la persona haga algo que nos lastimó, como decir mentiras o burlarse de nosotros no debemos hacer lo mismo. La Biblia dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús nos enseñó que el amor siempre va más allá y hace más de lo esperado. Debemos amar a los demás del mismo modo que Dios nos ama. Dios muestra su bondad y su amor a todo el mundo, incluso a quien no lo merece. Él te dice cómo solucionar los problemas en tu vida. Esto no quiere decir que si alguien está haciéndonos daño o nos dice una cosa mala, no debemos permitir que estas cosas sucedan. Por lo tanto, debes pedir ayuda. Orar por esas personas para que conozcan al Señor Jesús y lo puedan recibir en su corazón. Dios nos dio la Biblia porque nos ama y quiere que sepamos que es correcto y agradable a Él. El camino de Dios es el único camino correcto. Así que te animo, sigamos estudiando la palabra de Dios. Al aprender y leer lo que dice la Biblia, estarás instruyéndote en el Señor. Sabrás las cosas que debemos hacer para agradar a Dios y hacer las cosas correctas. La maestra Lupita nos acaba de hablar de algo maravilloso, de los evangelios, es decir, de la vida del Señor Jesucristo. Recuerda, esto se encuentra en los 4 fantásticos, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La semana pasada nosotros encontramos allí instrucciones para tener una vida que a Dios le agrade. ¿Lo recuerdas? Buscamos en Mateo 5, 43 y 44 y aprendimos que debemos amar a nuestros enemigos. Después buscamos Marcos 11, 25. Y supimos que tenemos que perdonar para que nuestro Padre que está en el cielo nos perdone. Esta semana vamos a buscar en el libro de Lucas. En Lucas vamos a buscar el capítulo número 6, versículo 38, parte A. Es decir, vamos a leer solamente hasta donde está el punto y coma. Así que yo te reto a que traigas corriendo tu Biblia y ubiques el Nuevo Testamento. Ahora, recuerda, el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Y vamos a empezar a brincar en nuestras páginas. Después sigue Marcos. Después Lucas. Ya que tengas el libro de Lucas, vamos a buscar en los números grandes el capítulo número 6. ¿Ya lo tienen? Y luego, en los números pequeñitos, busquemos el número 38. Y no olvides, solo vamos a leer hasta el primer punto y coma. ¿Ya estás ahí? Leamos. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Esto quiere decir que si tú das, tu Padre que está en el cielo también te dará a ti. Ahora vamos a buscar nuestra siguiente cita, que se encuentra en Juan 15:14. Estamos en el libro de Lucas. El siguiente libro es Juan. ¿Ya llegaste? Ahora, en Juan, vamos a buscar en los números grandes el número 15.
¿Ya lo tienes? Y después, en los números pequeñitos, busquemos el número 14. Y dice así, leamos juntos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Y te das cuenta, dice, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo os mando. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, puedes llamarle amigo, si obedeces lo que Él te manda. Y hasta ahora, ¿qué hemos obedecido que Él nos manda? Pues la semana pasada vimos que debemos amar a nuestros enemigos, es decir, regresar bien por mal. Debemos perdonar, debemos dar, aprendimos hoy. Y si tú haces estas cosas, podrás llamar al Señor Jesucristo amigo. ¿No te parece fantástico? Así que sigue escudriñando, es decir, buscando en tu Biblia todo lo que el Señor Jesucristo te dice. Y así podrás tener una vida que a Dios le agrade. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y también en gracia para con Dios y todos los demás. Y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, y yo quiero crecer como Jesús. Quiero crecer como Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y también en gracia para con Dios y todos los demás. Y yo quiero crecer, y yo quiero crecer, y yo quiero crecer como Jesús. Muy bien, en esta su cápsula, los libros de la Biblia, ya casi nos aprendemos todos los libros. Pero vamos a recordar que la Biblia es la palabra de Dios y se divide en dos grandes partes. El Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27. Juntos son 66 libros. El Antiguo Testamento se divide en 5 partes. Tenemos 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 libros de los profetas mayores y 12 libros de los profetas menores. También el Nuevo Testamento se divide en 5 partes y tenemos 4 libros evangélicos, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético. Ya aprendimos las primeras 3 partes, que son 4 libros evangélicos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico, que es el libro de Hechos. Las 13 cartas paulinas las tenemos aquí. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. El día de hoy nos vamos a aprender las 8 cartas generales. ¿Están listos? Bueno, vamos a empezar. Y son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. ¿Te fijas que volvimos a decir primera y segunda? Recuerda que son cartas. Y en esta ocasión ya nos dimos cuenta que Juan escribió 3 cartas, ¿verdad? Vamos a decirlas una vez más. Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y el libro de Judas. ¿Ya te los estás aprendiendo? A ver, una vez más, trata de decirlos de memoria. Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Casi nos aprendimos ya todos los libros de la Biblia, solamente nos falta
un libro profético. Pero los vamos a aprender en nuestra próxima cápsula, que es su cápsula de los libros de la Biblia. Bienvenido a tu historia misionera. ¿Dónde dejamos a John la última vez? Ah, sí, ya recuerdo. Lo dejamos en la copa de un árbol, esperando, porque a lo lejos se oía el sonido de la guerra. Fue hasta medianoche cuando el hijo del jefe Noward le habló. Cuando John bajó del árbol, el jefe Noward le dijo: John, tu vida corre peligro aquí. Es necesario que vayas a Australia. Así que lo ayudó a que tomara un barco de la isla de Tanna a Australia. ¿Saben? Cuando John iba en ese barco, empezó a pensar qué es lo que necesitaban para seguir compartiendo el Evangelio. Y así, un día, cuando iba caminando en Sydney, en Australia, vio una iglesia. Vio niños entrando a la iglesia y dijo: ¡wow! Esta es la oportunidad que necesito para que nos den ayuda. Y entonces entró a la iglesia. Esperó pacientemente a que el pastor terminara de dar su mensaje y entonces se acercó y le dijo: por favor, déjeme hablar con estos niños, déjeme hablar con su congregación. Y el pastor le dijo que sí, y John empezó a platicarles todas sus aventuras en la isla de Tanna. También les dijo que necesitaban mucha ayuda, que la gente necesitaba provisiones, que necesitaba alimento, que necesitaba dinero, pero sobre todo necesitaba personas dispuestas a compartir el Evangelio, personas dispuestas a hablarles a otros sobre el Señor Jesucristo. Y ese día Dios tocó muchos corazones, pues se hizo un ministerio, o sea, ciertas personas que estuvieron encargadas de enviar víveres, dinero y ayuda para todas las Islas Hébridas. Y se hizo todo unas personas dedicadas a que hubieran misioneros en las Islas Hébridas. Pero John pensó si sería bueno que él regresara a Tanna. Y empezó a orar para que Dios le mostrara qué tenía que hacer. Y Dios le envió a otra isla, que se llamaba Anigua. En Anigua, cuando ellos llegaron, su esposa y John se dieron cuenta que el idioma era totalmente diferente a Tanna. Y ellos no entendían nada de lo que decían. Se tenían que hacer a entender a señas, y era difícil la comunicación. Pero John no se dejó vencer por eso y decidió hacer una casa misionera. Con ayuda de las personas, de los nativos que estaban ahí, empezaron a construir. Y de repente, un día cuando John estaba construyendo, se dio cuenta de que no tenía clavos. Y le hizo señas a su esposa para que le mandara clavos, pero su esposa no lo vio. Entonces le habló al jefe, le dijo: jefe, Namakei, por favor. Y tomó un pedazo de madera y escribió ahí clavos. Y le dio el pedazo de madera al jefe Namakei y con señas le explicó que se lo llevara a su esposa. El jefe Namakei, confundido, llevó este madero a la esposa de John. Y al verlo, ella se volteó, tomó una caja llena de clavos y se lo envió a John. El jefe Namakei estaba sorprendidísimo. Él nunca había visto la escritura y menos que la gente pudiera comunicarse a través de ella. Así que le pidió a John que le enseñara a leer y a escribir. Y así, poco a poco, John empezó a entusiasmarse porque esa iba a ser la manera en que pudiera compartir el Evangelio. ¿Saben? En la isla había muy poca agua y John estaba preocupado por esa razón. Así que les dijo a los nativos que lo ayudaran a hacer un pozo. Ellos no entendían bien qué es lo que John quería hacer,
Pero bueno, se acercaron a ayudarlo. John empezó a cavar y a cavar. Y los nativos lo veían y estaban ahí y decían, uy, este se va a caer en ese hoyo tan profundo, ¿saben? Y lo empezaron a ayudar a cavar. Pero ya se hacía oscuro, la noche llegaba, ellos estaban muy cansados, llevaban 4 metros de profundidad en el pozo y aún no encontraban agua. Así que John les dijo que mejor se fueran a dormir. Y al día siguiente, cuando él se levantó, corrió hacia el pozo y descubrió que las paredes del pozo se habían venido y había tapado ya la tierra otra vez, el hoyo. Pero, ¿saben? John Paton no se dejó desanimar por esto. Él brincó dentro y empezó otra vez a sacar la tierra y a cavar. Pero el jefe Namakei se acercó y le dijo, John, no, aquí el agua viene del cielo. De la tierra no se puede sacar agua, del cielo. De la tierra, jamás. Pero John no se desanimó, él brincó y empezó a sacar tierra y a sacar tierra y de repente su pala empezó a sacar tierra húmeda. John estaba contentísimo y sacó más y más cuando de repente empezaron sus pies a chapotear. Y entonces salió y fue por un cántaro. Lo tomó, metió el cántaro y al salir, ¡agua! Lo único que faltaba ver es que esta agua fuera dulce, porque si era agua de mar que se había filtrado a la isla, pues era agua que no iba a servir. Pero, ¿será agua dulce? No te pierdas tu próxima historia misionera. Para la manualidad del día de hoy haremos un librito. Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cartulina del tamaño de una hoja carta y la vamos a doblar por la mitad. Después, con la regla en uno de los lados, marcaremos 1 centímetro hacia adentro como se ve en el video y repetiremos esto en las 4 esquinas de la cartulina. Y después vamos a unir con un color, el que más te guste, esos puntos, de manera que nos quede un margen. Colorearemos el margen de esta manera. Y haremos lo mismo en la parte de atrás de nuestro libro. Sé creativo con la decoración de tu librito. Una vez coloreado, en la parte de enfrente vamos a escribir lo siguiente, y es, ¿qué dice Dios? Si no puedes escribir, pide la ayuda a tus papás. Una vez que hayas puesto la pregunta en la parte de abajo, puedes hacer un pequeño dibujo. Yo hice una niña con un instructivo en su mano. Tú puedes hacer el dibujo que más te guste, es solo para decorar la portada de tu libro. Una vez terminado tu dibujo, lo coloreamos. Después vamos a tomar 4 hojas de color y las vamos a doblar por la mitad, como se ve en el video. Las recortamos por la línea que marcamos y nos quedarían de esta manera. Yo ocupé diferentes colores, ya que serán las páginas de nuestro libro. Después, con la perforadora, una vez que ya hayamos metido las hojas a nuestro libro, vamos a perforar con mucho cuidado. Puedes pedir ayuda a un adulto. Haremos varios hoyitos para después coserlo. Puedes ocupar estambre o hilo, lo que tengas a la mano. Una vez cosido, nos quedaría así. Después, en las hojas, adentro vamos a escribir qué es lo que Dios nos dice. ¿Recuerdan los versículos que la maestra Leti nos enseñó? Bien, Dios dice en Mateo 5:44 que debemos amar a nuestros enemigos. En Marcos 11:25 que debemos perdonar. En Lucas 6:38a que debemos dar. Y en Juan 14:15 dice que obedezcamos al Señor Jesucristo. Y así quedaría la manualidad del día de hoy. Nuestro libro, el cual nos va a servir para recordar y anotar lo que Dios nos dice a nosotros para así poder tener una vida que le agrade a Él. Dios nos dejó un tesoro poderoso para enseñarnos toda su verdad. Y aunque pasen los años, nunca cambia la vida.
principio a fin, y lo que Dios quiere de ti, de mí. Cada historia me lleva a la cruz, me muestra a Jesús, su gloriosa luz, el más grande amor que conocí. Dios envía a su Hijo a morir por mí. Run, 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 run. ¡Llegué! ¡Uy! Y así llegamos al final de nuestra clase. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Y recuerda, Dios quiere que sigas todos los ejemplos que Él da para tu vida. ¿Y dónde los encontramos? En la Biblia. Bien, ¿me acompañas a hacer una oración para despedirnos? Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Y decimos así: amado Padre, cuántas gracias te damos por todo lo que aprendimos el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a decirle no al enemigo y a aprendernos más versículos para que sean de mucha ayuda en todo momento de nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recuerda, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con todos tus amiguitos. Ah, y también en unos minutitos conectarte en el Zoom. Al rato nos vemos. Bye.